Como ustedes saben, pues esta sesión de trabajo se graba y en la medida en que alguno de los participantes desee opinar, comentar, hacer alguna consulta, ya saben que en la parte de abajo tienen la opción de levantar la mano o, en el mejor de los casos, abren el micrófono y se expresan. ¿Listo? Ya saben que las personas que vayan ingresando, silenciados sus micrófonos para efectos de que el ruido no genere interferencia entre todos, ¿vale? Voy a dar inicio a compartir pantalla. Ya ustedes saben que en la medida en que vamos trabajando, vamos compartiendo la pantalla. Ya saben que necesito confirmación por parte de ustedes cuando estén viendo la presentación. Levantan la mano para yo validar. La sesión de trabajo de hoy corresponde a una nueva temática. Ya sabemos que inicialmente vimos lo correspondiente a conjuntos numéricos, a teoría de conjuntos, asimismo la operación entre conjuntos. En la sesión de trabajo de hoy hablaremos de razones y proporciones. Digamos, es una temática bastante corta, bastante sencilla, que nos va a orientar o nos va a llevar a lo que hoy en día nosotros conocemos como la regla de tres. Entonces, digamos, esto es algo previo, como para poder comprender cuál es la operatividad que se desarrolla en aquella temática. ¿Listo? Necesito confirmación, ya saben, la opción de manito arriba, donde ya se está en la pantalla. Una vez tenga confirmación de la gran mayoría, yo dejo o bloqueo mi cámara para que se le dé prioridad al video de la presentación. De las 14 personas conectadas, solamente estoy teniendo confirmación de 3, 4. El resto necesito que me confirmen para poder dar inicio. Ok, gracias a todos por confirmar. Entonces, cuando hablamos de razones y proporciones, estamos hablando de una metodología que busca simplificar, unificar, orientarnos a poder determinar, ¿cierto?, la forma más fácil en relacionar cantidades. Permítame que está alguien ingresando. Les decía pues que las razones y las proporciones son una manera de encontrar relaciones entre cantidades que aumentan y disminuyen. Esto, en otra palabra, es la forma en que nosotros podemos analizar cómo un dato, como un elemento numérico, adquiere una cualidad o una característica particular cuando hay una variación de esto. Las razones y las proporciones hoy en día las usamos como, por ejemplo, cuando vamos a dividir una población, cuando vamos a hacer, digamos, una densidad poblacional, cuando queremos orientar, digamos, una parte específica que se quiera analizar de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy en día, las razones y las proporciones las utilizamos, por ejemplo, para el cálculo de los porcentajes. Asimismo, la utilizamos para dividir o fraccionar, ¿cierto?, la parte de una población específica. Digamos que son uno de los ejemplos. En el tema de seguridad y salud en el trabajo, también las utilizamos para efectos de simplificar o extraer una parte, orienta de pronto de una población. Si nos vamos al tema de los accidentes o de las enfermedades laborales que se nos puedan presentar, pues lo podemos utilizar allí. Ahorita, cuando empecemos a ver los ejercicios, podremos comprender un poco mejor los conceptos. ¿Vale? Entonces, la razón, les decía, es una comparación entre dos cantidades a través de un cociente. Recuerden que ahorita yo les voy a ir compartiendo también la pizarra para efectos de que ustedes vayamos observando al mismo tiempo cómo vamos trabajando. Déjenme, yo comparto toda la pantalla para que me sea más fácil la presentación.
Denme un segundito, por favor. Y ahí ustedes están ingresando más personas. Entonces, cuando hablamos de razón, mencionamos o hacemos mención que es una comparación entre dos cantidades a través de un cociente. La forma de expresarla es a través de un fraccionario, ¿cierto? Un numerador o un denominador, solo que en este caso se les habla de antecedente y consecuente, es decir, al numerador se le denomina antecedente y al denominador consecuente. Lo podemos expresar, la razón la podemos expresar en forma del cociente o a través de esta representación con dos puntos, ¿cierto? Se lee de esta manera, A es a B. Recuerden que lo que estamos tratando es de comparar, ¿cierto? Dos cantidades. Entonces, ¿qué tanto A se parece a B? ¿O qué tanto le falta A para llegar a B? ¿Listo? Entonces, es importante la forma en cómo hacemos el nombramiento o cómo leemos la razón. Frente a esto, siempre se inicia por el antecedente y finaliza con el consecuente. Es la forma práctica. Si B estuviera arriba y A abajo, sería B es A. ¿Listo? Esto básicamente lo que nos lleva es la forma en cómo podemos ir escribiendo y cómo vamos a ir analizando cuando queramos expresar o cuando queramos representar esa característica de la población. Les decía que, por ejemplo, en las estadísticas, cuando analizamos una población específica, en este caso la densidad poblacional, que queremos saber por tanta área en una ciudad, en un país, cuántas personas viven, lo podemos hacer a través de la representación de una razón. En este caso, por ejemplo, aquí dice que la ciudad de Concepción tiene 179.450 habitantes y que tiene un área o una superficie de 18.051 kilómetros cuadrados. Esos son datos, ¿cierto? Es un dato específico de cuántas personas habitan en una población, en este caso en un país específico, y cuál es el área, ¿cierto? En este caso en kilómetros cuadrados, de esa superficie o de esa región o de esa ciudad. Las estadísticas, la densidad poblacional es la división o es la razón entre el número de habitantes, ¿cierto? Y la superficie o el área. Cuando hacemos esta operación matemática, ¿cierto? Nos da este resultado que ustedes observan aquí, 9.94. ¿A dónde los estoy llevando con este ejemplo? Que en la medida en que nosotros utilizamos la razón como un elemento de información, podemos interpretar o analizar características específicas de los datos, ¿cierto? Y frente a eso tomar decisiones. Es a lo que siempre estamos orientando cuando analizamos un valor numérico, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos este cálculo, es decir, cuando hacemos o aplicamos esta razón, podemos decir que aproximadamente por cada kilómetro cuadrado viven 10 personas. Eso es un ejemplo bastante sencillo de cómo hoy en día las razones se utilizan, digamos, para definir características específicas de una población. Asimismo, definimos las proporciones. Cuando hablamos de razón, es la forma en cómo escribimos, cómo denotamos. Profe, qué pena. O comparamos dos cantidades, ¿sí? ¿Alguien habla? ¿Quién? Adelante. Profe, buenas noches, qué pena. ¿Usted le podría dar más ampliación a la presentación para que se nos haga más fácil la visualidad? Porque está muy pequeña. Claro que sí, compañero. Me imagino que está conectado desde el celular. Sí, si le da ahí de pronto donde está la copita de EFA, ahí se hace. No se preocupe que ya utilizamos la Gracias, vista profe. de presentación. Listo. Entonces, retomando el concepto anterior, la razón es la forma en cómo comparamos dos cantidades. Y la proporción es la equivalencia entre dos razones. Necesitamos a la razón, es decir, la forma en cómo escribimos, ¿cierto? O comparamos las dos cantidades, y la proporción es la equivalencia. En este caso, la proporción estamos comparando o haciendo equivalente
dos razones. Esto es una razón y esto es otra razón. Esto me puede entregar la característica específica de una población, ¿cierto? Y esta otra característica. Y también lo podemos expresar de esta manera, de esta otra notación. Cuando lo representamos en la equivalencia, es decir, con los iguales, A y B o estos aspectos, los llamamos los extremos, y esto lo llamamos los medios. Eso de pronto ahorita en términos conceptuales matemáticos es un poco complejo de comprender, pero cuando vayamos a los ejercicios lo explicaremos mucho mejor, o digamos la operatividad en los ejercicios lo comprenderemos mejor, ¿vale? Hay algo que se llama el teorema fundamental de las proporciones, y es que a través de una operatividad, ¿cierto?, de multiplicar los extremos con los medios, sabremos si en realidad es una proporción. Cuando hablamos de proporción, recuerden que el concepto es hacer equivalente, ¿cierto? Igualar dos razones. Es decir, que este valor de aquí, o la operatividad, o el cociente que me da aquí, sea igual a este otro cociente. ¿Vale? Entonces el teorema fundamental me dice que dos razones serán proporciones si, solo si el producto de A por D es igual al producto de B por C, que lo podemos representar de esta manera o a través de esta manera. En este primer ejemplo que me dan dos razones. 5 es a 4 como 25 es a 20. Si queremos verificar que esta razón, que es 5 cuartos, o que esta razón, que es 25 veinteavo, son una proporción, es decir, son igual, simplemente lo que yo tengo que es multiplicar 5 por 20 y 4 por 25, que al hacer las operaciones matemáticas, 5 por 20 me da 100 y 4 por 25 también me da 100. Entonces yo podría decir que esta razón es igual a esta otra razón y por ende son una proporción. Esto me sirve para poder ampliar. Voy a quitar en este caso, voy a dejar solamente el ejemplo y ahí creo que lo alcanzaron a ver. Vamos a poner la pizarra. Déjenme, yo dejo solamente compartiendo una ventana. Y dice así el ejemplo. Voy a cambiar el ejemplo que estaba. Voy a tomar otro. El tema de la escritura es más rápido. Dice así. Sara, esto es un ejemplo, me permiten, como les decía en la sesión anterior, ¿cierto? Me permitan la escritura porque con la otra se me hace un poco más complejo. Tiene y aquí va la primera expresión.
2/3 de dulces más que su hermano. ¿Cierto? La pregunta es, ¿cuántos dulces tiene la hermana si Sara tiene 8? Cuando tenemos ejemplos de este estilo, ¿cierto? En el cual nos entregan a través de una razón, ¿cierto? Una cantidad específica frente a una característica, en este caso de este ejemplo, que son los dulces, ¿cierto? Y me piden hallar el complemento o me entregan una variable similar, porque en este caso la variable de análisis serían los dulces, ¿cierto? Yo podría utilizar primero la razón para poder hacer una comparación con una proporción. Entonces, básicamente lo que yo debo hacer es decir que el número de dulces de Sara, y aquí ustedes tienen que cuánto sería el número de la hermana, si en este caso sería la variable, esta X sería cuánto obtiene la hermana, ¿cierto? Yo sé que esa relación es 2/3, ¿cierto? Voy a repetir nuevamente el ejercicio para que comprendamos lo de la razón y lo de la proporción, ¿cierto? Cuando hablamos de razón, estamos hablando de una comparación de dos cantidades, es decir, en este caso, esta característica del ejercicio que son dulces tiene una razón de 2/3, ¿cierto? Así que se lee del antecedente y el consecuente. O, para que lo comprendan mejor, numerador y denominador, si lo queremos hablar como fracción. Entonces, en este caso, este 2/3 me está representando una razón, es decir, una comparación entre la característica, que en este caso son los dulces, en relación de una persona y otra, que en este caso es Sara y su hermano. Pero para yo saber, o por poder responder la pregunta que me hacen de saber cuántos dulces tiene la hermana, si sé que Sara tiene 8, yo utilizo las comparaciones, la proporción, para poder comparar, ¿cierto? Y poder determinar esta variable incógnita que me están pidiendo. Para eso utilizo primero la razón para poder decir este es el número de dulces de Sara y aquí sería el número de dulces de la hermana. Pero como el número de dulces de la hermana es la incógnita, pues yo lo reemplazo por la X. Y como yo sé que la razón es 2/3, es decir, por cada dos dulces que tiene Sara, la hermana tiene 3, y ya por ahí van analizando un poco hacia dónde va esto. Permítanme, yo ruedo, ¿cierto? Me dice el teorema, ¿cierto? Que si estas dos razones son una proporción, el producto, ¿cierto?, de los extremos y los medios debe ser igual. Entonces yo, aplicando ese teorema, aquí voy a colocar el teorema fundamental de la proporción, ¿cierto? Me dice que multiplicando
los extremos con los medios, yo puedo determinar si es una proporción de 3 por el número de dulces de Sara. Esperen que se me está moviendo bastante el mouse. De Sara será igual a 2 por nuestra variable incógnita. Ojo, no confundan esta X que es de la operación de multiplicación con la variable incógnita. Voy a ponerle aquí unas comillas para que ustedes sepan. Asimismo, yo, como me interesa es la variable incógnita, yo podría simplemente tres por el número de dulces de Sara sobre, es decir, esto que está multiplicando a la variable incógnita lo paso a dividir, sería igual a la variable incógnita, que en este caso queremos conocer cuántos dulces tiene la hermana. Ahora bien, yo tengo esta variable o este dato que ya lo conozco, porque dentro del enunciado me dicen que el número de dulces que tiene Sara es ¿cuánto? 8, ¿cierto? Entonces yo simplemente reemplazo, el número de dulces de Sara es 8 sobre 2, se da igual a esa variable incógnita. Si las matemáticas no fallan, 3 por 8, 24 sobre 2 es igual 12. A X. ¿Sí? ¿Me escucho? Pues se hace una división, queda 12, ¿no? Correcto, sí, para allá vamos. Estoy haciéndoles el paso a paso. Entonces, la respuesta aquí, si la matemática no nos falla, el número de dulces que tiene la hermana de Sara serían 12. Ahora bien, si esto es correcto y yo quiero determinar si esas dos razones son una proporción, entonces yo básicamente lo que puedo hacer es reemplazar. Esperen que se me está corriendo esto aquí hoy bastante. Yo lo que podría es reemplazar las variables arriba y definir si en realidad eso es una proporción. ¿De qué manera? Utilizando el mismo enunciado que tengo arriba. Este que tengo aquí arriba. ¿Sí lo alcanzan a ver? Entonces, ¿cuánto es el número de dulces de Sara? 8. ¿Cuánto es el número de la hermana? 12. Y esto es igual a 2/3. Si esta razón y esta razón son iguales, pues serán una proporción, ¿cierto? Si nosotros tomamos una calculadora, ¿cierto? Y hacemos el cálculo de ambos lados, si yo divido 8 entre 12, me da 0.66, ¿cierto? 66. Y hago la misma operación del otro lado, 2 entre 3, el resultado debe ser el mismo, 0.666666 y por allá un 7. ¿Cierto? Ahora bien, ustedes saben que las fracciones, ¿cierto? En este caso, estas razones, existe una propiedad aritmética que se llama la simplificación. Y yo básicamente podría llevar este número a su mínima expresión, es decir, sacando mitades, ¿cierto? Y simplificarlo hasta su mínima expresión. Si yo hago aquí mitad de 8 serían 4 y mitad de 12, 6. Mitad de 4, 2 y mitad de 6, 3. Me doy cuenta que estas dos razones son iguales, por ende serían una proporción. ¿Dudas, preguntas hasta aquí?
Parece que alguien levantó la mano. Profe, es una pregunta. Yo lo hice, o sea, yo me atreví a hacerlo de diferentes formas, pues me dio el mismo resultado, no sé qué tan viable sea. Supongo que ya usted utilizó lo que se llama la regla de tres simple. Sí, o sea, yo despejé, multipliqué 2 por x y 8 por 3. O sea, puse 2x igual, entre paréntesis, 8 por 3. Entonces, ¿Vale? la x Eh, es igual, ¿sí? ujú. La x igual a multipliqué 8 por 3, 24, y el 2 pasa a dividir, pasa a ser, pues, denominador. Como les Y decía, x, ajá, cuando ya hablemos de la bueno, regla de tres simple, sí, estamos sí, hablando de comparar o de relacionar dos variables, ¿cierto? sí, 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 En señor. este caso, en las razones y las proporciones, estamos hablando de comparar cantidades. ¿Mm? ¿Sí me explico ahí? Sí, señor. El resto del grupo. Profe, yo tengo una inquietud. Sí, señor, cuénteme. ¿Me, me escucha ahí? Sí. Sí, señor, lo escucho. Bueno, ¿por qué el enunciado dice que Sara tiene 2/3 más que la hermana? O sea, lo que no me cuadra ahí es que diga que tiene más. Porque si uno ve la razón, el número de dulces que tiene Sara siempre será menor al el número de dulces que tiene su hermana. Porque la razón es, por cada 2 dulces que tiene Sara, su hermana tiene 3, ¿no? Entonces no sé Quizás de por qué dice. pronto a lo que usted está haciendo es el tema de comprensión, de la comprensión del enunciado. Es la forma Exacto, sí. en cómo uno lee el enunciado, ¿vale? Pero lo que estamos hablando es que estamos comparando, ¿cierto? Dos razones, es dos Sí, tercios de exacto. dulce. Yo lo expresé, y quizás ahí está el error, decir dos tercios más, es dos tercios de Exacto. dulce. Por eso les decía Debería cuando ser les como explicaba, respectivamente. O a su hermana. ¿sí? Tiene 2/3 de dulces con relación a su hermano o algo así, porque más da uno a Pero mire entender que como cuando uno quiere expresarlo con relación a su hermana, digamos que la extensión de la expresión se complica un poco más. Entonces, uno dice dos tercios de dulce, bueno, sí. ¿sí? Pero digamos es forma de comprender el enunciado. Este más no implica que tenga dos tercios más de lo que ya tiene. ¿Sí me entienden? Sino es simplemente que estos dos tercios corresponde a una razón, de una característica que en este caso, como les decía, era, y por eso se las subrayé aquí, dulce. De igual Por eso sí, manera, sí. Claro, el yo día de entiendo mañana, todo. las personas que estén de forma presencial, igual los que van a estar de forma virtual, ¿cierto? Yo voy a subir dos talleres. Uno que tiene que ver con teoría de conjuntos o conjuntos numéricos, para que sea mejor expresado, y este que tiene que ver con razones y proporciones. Ejercicios bastante sencillos de este estilo. Vamos a hacer otro. Ya, permítanme aquí, ruedo el tablero. Y ya les doy otro. No sé si quieren lo anotan para yo después simplemente tomar los valores. Ya permítanme un segundito.
Listo, entonces pueden copiar. Dice, en una receta se incluyen 3 huevos por cada 12 personas. En una receta se incluyen 3 huevos por cada 12 personas. La pregunta es, ¿cuántos huevos se necesitarán si se desea preparar la misma receta para 20 personas? Y aquí tenemos 2 variables, ¿cierto? Huevos y personas. Y lo que ahorita nos conversaba la compañera, y es que de las razones y de las proporciones, ¿cierto? Nos da pie a la construcción de la metodología de la regla de 3 simple. Pero antes de llegar hasta allá, tenemos que pasar por aquí para poder comprender lo que es una razón y lo que es una proporción, ¿vale? Entonces, repito nuevamente el ejercicio. Dice, en una receta se incluyen 3 huevos por cada 12 personas. ¿Cuántos huevos se necesitarán si se desea preparar la receta para 20 personas? Entonces, 3 huevos, 12 personas. ¿Cuántos se necesitan? Si ahora son 20. Entonces, utilizando la misma estrategia de las proporciones, recuerden que en este caso las variables similares o las cantidades similares, en este caso 3 y X representan los huevos y 12 y 20 representan a las personas, formamos la proporción. Ven que aquí estamos igualando cantidades. En este caso, esta cantidad debe ser igual a esta y están representando para este caso particular 2 características o 2 variables que queremos analizar. Haciendo el mismo procedimiento, usando la teoría fundamental de las proporciones, ¿cierto? Multiplicamos los extremos con los medios. 3 por 20, ¿cierto? Recuerden que esta X es de la operación de multiplicación y X por 12. Siendo la operatividad, ustedes lo pueden ir haciendo allá en sus casas. Yo acomodo aquí, ¿cierto? Es más, si queremos si tenemos la experticia de ir aplicando las operaciones o realizando las operaciones, pues yo podría aquí 60 enseguida. Es igual a X por 12. Y X, ¿cierto? Este 12 que está multiplicando lo paso a dividir. 60 sobre 12 y haciendo la aplicación de la operación, ¿cierto? De la división, 60 entre 12 nos da 5. Para este caso, ¿cierto? Con 3 huevos se prepara una receta para 12 personas, con 5 se preparará para 20. ¿Dudas o preguntas ahí? En las proporciones existe una particularidad que muchas veces cuando estamos tratando de igualar o hacer equivalentes 2 cantidades, suceden o se dan unas características en particular. En algunos casos
¿cierto? El enunciado me está llevando a que cuando una variable aumenta, la otra disminuye, o cuando una aumenta, otra también aumenta, ¿cierto? A eso vamos a llegar a algo que se llama proporcionalidad inversa. En un caso particular, hay algo que se llama la proporcionalidad directa. ¿Cierto? Es cuando una cantidad aumenta, la otra aumenta. Por ejemplo, si yo manejo un carro, un vehículo, ¿cierto? Y recorro 150 kilómetros, y esos 150 kilómetros los hago en 5 segundos, se espera que en este caso, si yo aumento la velocidad, ¿qué pasaría? Los segundos. ¿Cómo? Disminuyen los segundos. ¿Cierto? Si yo aquí voy a la práctica y si yo digo que yo acelero un carro, ¿cierto? Que yo conduzco un carro y recorro 150 kilómetros en 5 segundos y yo aumento esa velocidad, ¿tiende a disminuir los segundos o aumentar? ¿Quién me dice? Esa pregunta tiene, como dicen por ahí popularmente, un venenito o una pregunta de análisis. Se las voy a hacer de otra manera, antes de llegar a la proporcionalidad inversa. Porque aquí, si yo digo que la velocidad se mantiene constante, es decir, si yo, en este caso, recuerden que estos kilómetros es distancia, no de velocidad. Ojo, esto es lo que estoy recorriendo. Es decir, yo recorro 150 kilómetros. Estamos hablando de distancia. En 5 segundos. Si yo no varío la velocidad, ¿qué pasaría? ¿Tiende a disminuir? ¿Recorro lo mismo? ¿Qué piensan? Oh. Profe. Por eso les decía que la pregunta es capciosa. Voy a borrar esto aquí. O sea, profe, entre mayor distancia yo recorra, siempre voy a demorarme más tiempo si mantengo la velocidad constante. Para demorarme igual tiempo tendría que aumentar la velocidad y para demorarme menos tiempo tendría que aumentarla aún más, ¿no? Ok, pero si bien, estamos compañero. Si yo, y vuelvo, insisto, y compañero, pues gracias por el aporte. Si yo mantengo mi velocidad, ¿cierto? Que es otra variable. Es decir, si yo no altero mi velocidad, supongamos que voy a 10 kilómetros por hora, es un ejemplo. Si yo esa velocidad no la altero, yo, entre más distancia recorra, más tiempo me voy a demorar. Diferente sería que si yo incremento mi velocidad, pues ahí sí tendría que, habría la tendencia de que se disminuyan el tiempo en que yo demoro en recorrer una mayor distancia, siempre y cuando se incremente la velocidad. Entonces, siguiendo ese orden de ideas, y quiero que me confirmen si queda claro o si utilizamos otro ejemplo, para que ustedes entiendan lo de proporcionalidad directa y a lo que yo les quiero llevar de proporcionalidad inversa. La proporcionalidad directa dice que si una variable, una razón, una proporción aumenta su variable, la otra también aumenta. Si esta disminuye, la otra también disminuye.
Y hay la otra cara de la moneda o la otra característica que es la proporcionalidad inversa. Que si una aumenta, la otra disminuye. Y en el caso contrario, si una disminuye, la otra aumenta. ¿Dudas, preguntas? Profe, no me quedó claro el último punto que dio. ¿Podría explicarlo otra vez? Ok, claro que sí. Vamos a hacerlo aquí con un ejemplo bastante sencillo. Permítanme, les voy a ir escribiendo. Si yo, por ejemplo, tengo 4 obreros haciendo una construcción de una casa y estos 4 obreros demoran 12 días para construirla, les hago la pregunta, ¿qué pasa si yo digo, bueno, vamos a hacer la misma casa, pero ahora son 2 obreros? ¿Qué pasaría con este tiempo? Aumenta el tiempo, profe. ¿Cierto? Porque en este caso, como es la misma casa, si yo sé que 4 la hacían en 12 y yo reduzco esta variable, ¿qué pasa con esta? Aumenta. ¿Cierto? Hagamos de cuenta. Entonces, ¿qué estaríamos hablando aquí? De que esto sería una proporción inversa. Cuando una variable disminuye, la otra, bueno, aquí dice 20 días, no vayan a pensar que dice días. ¿Oyeron? Pronto ahí me perdonan la escritura. ¿Vale? Eso es lo que le quiero decir cuando, y si fuera al contrario, si yo en este caso pongo 12 obreros para hacer la misma casa, podríamos decir que en este caso, si yo sé que con 4 me demoro 12, si yo le pongo más obreros, yo podría decir que, por ejemplo, se demora menos, ¿cierto? Entonces, a esto me voy con lo que se habla de proporcionalidad inversa. Si hablamos de la directa, para que nos quede más claro, les voy a también a poner un ejemplo de proporcionalidad directa para que ustedes también les quede más fácil comprender. Esperen que se me había bloqueado aquí la pizarra. Si yo trabajo 8 horas, ¿cierto? Y supongamos que en esas 8 horas yo produzco 100 cuadernos, si yo trabajo 16 horas, podríamos decir que ahora hago, ¿cuánto? 200 cuadernos. En este caso, miren que si hablo de producción, como elemento o característica de la proporción, ¿cierto? Para analizar la proporción directa, en la medida en que yo
incremento una variable, ¿cierto? La que estoy comparando, la otra también aumenta. ¿Claro ahí para todos? Sí, profe. ¿El resto del grupo? O sea, ese ejemplo es directa, profe, proporción directa. Correcto. Quise primero explicarles la indirecta con este ejemplo de acá. Quizás con el del carro no se comprendió porque uno tiende a pensar que entre más velocidad ponga, pues demora menos tiempo. Pero en ese caso yo les hacía una pregunta capciosa porque yo la velocidad la mantengo constante. ¿Cierto? Por eso quise cambiarlo con el tema de los obreros para la proporcionalidad inversa. Y para el caso de la directa, ¿cierto? Estamos hablando de que en la medida en que una variable incrementa, la otra también incrementa. O en el mismo sentido, si una disminuye, la otra también disminuye. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Porque ¿cuál es la idea? Si está claro, los ejercicios, como les decía, iniciando para los que inicié presencial y para los que inicié virtual, las matemáticas tienden a ser complejas en la medida en que uno piense que son complejas. Sin embargo, la idea de ir pasito a paso, lo que yo espero que ustedes puedan comprender los conceptos y después ya aterrizarlos a los ejercicios o a los casos prácticos que queremos orientar. ¿Vale? ¿De cuál es la idea? Tanto para las personas de presencialidad como para la virtualidad, yo el día de mañana vamos a hacer más ejercicios en clase. Para los que están virtual, yo igual voy a subir los 2 talleres para ambos, solo que los que están presenciales, pues vamos a poder ampliar un poquito más. Igual si el resto del grupo virtual requiere ampliar nuevamente este tema, como les dije, podemos agendar una sesión adicional y frente a eso, completar los conocimientos. ¿Listo? Entonces, si todo está claro, vamos a dejar por aquí, por hoy. Recuerden que me gusta que las sesiones de trabajo sean bastante concretas, bastante sencillas, bastante prácticas. Y como les decía, mañana pues practicamos con muchos más ejercicios. Para los de la virtualidad y para todos en particular, yo voy a subir una tanda de ejemplos, tanto para la parte de conjuntos y unos ejemplos para los de razón y proporción. Y asimismo se suben los ejercicios. Son 2 talleres que vamos a ir realizando ahí de forma paralela para poder, digamos, avanzar en, digamos, revisar los resultados de este primer y segundo aprendizaje. Uno el de conjuntos y el otro el de razón y proporción. ¿Listo? Listo, profe, podría, yo sé que usted había dicho que quería trabajar con información más práctica a nuestra área de conocimiento. Sí, Sería señor. bueno que tocara de pronto algunos indicadores que nosotros podamos encontrar para irnos familiarizando con ellos. Hay unos que son más complicados que otros y no a veces les queda como en blanco. Bueno, los indicadores son unas proporciones, igual uno compara. Cuando uno quiere, cuando uno revisa su plan de trabajo anual, y aquí hacemos el paralelo con lo que tiene que ver con su formación principal, ¿cierto? Cuando uno quiere tomar una decisión o quiere evaluar, digamos, el cumplimiento de la norma en los estándares de seguridad y salud en el trabajo, pues uno hace primero una autoevaluación inicial, en la cual uno hace una primera evaluación frente a lo que la norma me pide. Después que realizan todas sus actividades asociadas a la promoción, a la prevención, a los cambios locativos de infraestructura, el análisis de los riesgos, en fin, todo eso que tiene que ver con el sistema de gestión, y ustedes vuelven a evaluar, pues ahí podemos comparar 2 cantidades y frente a eso decir, hombre, si hemos avanzado en el sistema o definitivamente no hemos avanzado en el sistema. Y como les decía, y el compañero ahí me apoya, claro que sí, la idea es que los casos prácticos o los ejercicios que se les pongan ejemplos estén orientados a su formación principal. Como les decía, iniciamos con estos muy sencillos, como para que se comprenda más rápido, más fácil, y ahí vamos subiendo un poco el nivel. ¿Listo?
¿Dudas o preguntas? ¿Hay más consultas? ¿Todo claro? Pero esa presentación que te estaba mostrando al principio, ¿la va a subir ahí al? Sí, señor. Ya en unos minuticos que ya se procese el video, se sube. Porque primero tengo que subirlo a mi canal de YouTube y de ahí direccionarlo a Q10. Claro, claro. Ahí ya vimos, no hemos visto regla de 3 simples, ¿sí o no? No, señor. Lo primero que hay que ver es razones y proporciones para ya posteriormente sí empezar a trabajar lo que son las reglas de 3 simples, Porque ahí inversa, compuesta. en el cronograma de actividades se supone que deberíamos abarcar hasta hoy regla de 3 simples, ya que mañana sería 22 y empezaríamos como con la otra semana, que sería regla de 3 simple y directa e inversa, lo que estaba explicando Recuerde ahorita. que, digamos que en temas de cronogramas, si vamos al número de horas que estamos trabajando, digamos que el cronograma se va a cumplir, quizás no al pie de la letra como está ahí, pero se deben ver todos los temas y ustedes, cuando finalicemos la última sesión, usualmente, con el grupo de trabajo y el líder, que es el responsable de validar que el tutor cumpla, yo hago una evaluación tanto del cronograma como de la guía y ustedes revisan si se ven o no los temas. A mí me gusta hacerlo como tutor para que ustedes comprendan que hemos trabajado todo y que vamos a trabajar todo. ¿Vale? Listo, pero le agradezco. Quizás de pronto el cronograma dice regla de 3 simple, inversa y directa. Mañana podemos ver una parte o en la sesión que sigue virtual lo hacemos. ¿Vale? Recuerden que aquí tengo que hacer un doble paralelo porque digamos que los que van en la presencialidad puede que adelanten más que los que estén en la virtualidad y no quiero eso. Por eso hicimos una sesión previa con los de la virtualidad para ponerlos al día, al igual que el resto. Oye, otra preguntita, de pronto con lo que está viendo virtualidad, de pronto nosotros, que yo soy uno de los que doy presencial, si de pronto quisiera, digamos, afianzar más los conocimientos en esa clase virtual con los de la presencialidad, ¿podríamos entrar? Claro que sí, no tengo ningún inconveniente. De hecho, en las sesiones que hemos tenido, tanto presencial como en los de virtual, les digo, si usted está virtual y quiere asistir presencial, no hay problema. Es inverso, si usted quiere también de pronto volver a repetir un concepto, quiere ingresar también a la sesión de los virtuales, igual, funciona igual. No tengo inconveniente. Porque como en la clase pasada que tocaba virtual con los que no fueron, pues no vi que publicaron el link, entonces a la última hora que... Quizás usted no lo vio, compañero, pero los compañeros que están en el grupo de la virtualidad, ellos tienen el link. Yo esa no la subí en Q10. No, pero porque la que subo en Q10 es esta. Se supone que hay un grupo principal, pues si lo ponen Sí, en la claro. virtualidad, claro que los que estamos presenciales no lo vamos a ver porque todos no estamos en los dos grupos. Pero si manejamos un grupo principal, pues me gustaría que se subiera al grupo principal para nosotros poder, de pronto, el que quiera ingresar, pueda ingresar. Porque no bueno, ok. Listo. Vale la aclaración, sí. Porque les decía, y vale la aclaración que nos hace el compañero, en las sesiones principales serían esta, el encuentro donde estamos todos, que es la que se sube a Q10. Sí, sí, claro. Y en la virtual, pues yo como tengo un grupo aparte, pues a los virtuales, pues esa sesión yo la subo a mi canal de YouTube y simplemente les comparto el link. Pero listo, vale la aclaración, yo les compartiré en el grupo principal para los que estamos trabajando virtuales. ¿Listo? Le agradezco, profe. Con gusto, compañero. Bueno, feliz noche a todos. Nos vemos mañana en la presencialidad. Muchas gracias. A las 7, profe. profe. Buen día.